¿Sabías que este MOSFET puede regular el voltaje? En este video lo hago trabajar en una fuente simple, junto con un transformador, puente rectificador, filtro y al parecer está funcionando muy bien. Como materiales estoy usando un transformador, 4 diodos rectificadores, un capacitor electrolítico, un potenciómetro y un MOSFET. Estos materiales son una colaboración por parte de la tienda Sowers. En la descripción del video está el link directo de la tienda. Todo el circuito primero lo ensamblamos en un protoboard. El transformador que usaré es de 300 mA, 12 más 12 voltios con punto medio, lo que significa que entre 12 voltios y punto medio proporciona este voltaje, y entre 12 más 12 proporciona este máximo voltaje. Pero es de tipo corriente alterna. Este sector se la conoce como bobina secundaria. Entonces, en este lado sería la bobina primaria, donde se introduce el voltaje de la red principal. El que tengo dice punto medio, 110 voltios y 220 voltios. En mi país se utiliza el de 220 voltios, por lo tanto esas dos conexiones las utilizo y el otro simplemente lo anulo. En la bobina secundaria utilizaré 12 más 12 voltios y el punto medio lo anulo. Como esta salida es corriente alterna, debemos convertirla en corriente directa. Usaremos los 4 diodos rectificadores para transformar la corriente y se realiza la conexión llamada puente rectificador. Desde estos puntos del puente rectificador introducimos el voltaje en corriente alterna. Y por estos dos puntos saldría el voltaje rectificado. Midiendo con el tester son como unos 26 voltios, pero en corriente directa. Lo siguiente será filtrar o limpiar esa corriente con este capacitor electrolítico de muy alta capacitancia, que además de filtrar, va a elevar el voltaje aún más. Esta vez llegamos a medir hasta unos 41 voltios. Ok, lo duplicó. Lo siguiente será usar este MOSFET de canal N modelo IRFZ44N para que pueda controlar el voltaje en la línea positiva. Por el pin drenador ingresa y por el pin fuente será la salida. Usaremos un potenciómetro de este valor para variar el voltaje que ingresará en la puerta del MOSFET, colocándolo como divisor de voltaje. Ahora verificamos cómo funciona. Colocamos en la salida un multímetro, nos muestra 0 voltios. Giramos el potenciómetro lentamente y veremos que el voltaje va cambiando, desde los milivoltios pasando a voltios, llegando al máximo voltaje que puede drenar el MOSFET. Parece que funciona bien y es fácil de construirlo, ¿cierto? Bueno, todavía sigue siendo un experimento, ya que el MOSFET no es realmente para esto, pero tiene esta función peculiar de controlar un flujo mediante el voltaje que ingresa en su puerta. Y si observan bien, a lo mucho solo necesita como 10 voltios para dejar circular por completo el MOSFET, según su gráfica. Pero aquí estamos aplicando como 40 voltios. Y eso puede desgastar al MOSFET con el tiempo. Viendo otros circuitos se aplican otros métodos usando el MOSFET para regular eficientemente, así que iremos investigando. Toda esta fuente solo proporciona 300 mA. Si se excede,
pues se va a sobrecalentar el transformador y el puente rectificador. Si desean más amperios, cambien el transformador de mayor amperaje y también el puente rectificador, que ya vienen encapsulados y para mayor carga. Este MOSFET está diseñado para soportar cargas de hasta 49 amperios, pero comienza a calentar en ciertas cargas, así que con un disipador de calor le vendría muy bien al MOSFET ajustado en su chasis. Aunque, como les dije antes, con ese voltaje ingresando en la puerta del MOSFET, es poco probable que no rinda eficientemente esta fuente. Así que este proyecto está abierto para mejorarse. Ideas, consejos y opiniones, por favor en los comentarios. Y vamos mejorando esta interesante fuente variable usando un MOSFET. Si quieren saber cómo conectar un voltímetro que también puede medir el consumo en amperios, pues no se pierdan los siguientes videos. Suscríbanse y activen las notificaciones, te lo ha explicado Androbot y no dejes de experimentar con la electrónica. ¡Chao!